SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y en este episodio de Hora 25 de los negocios hablamos del impacto de la subida de tipos sobre el mercado inmobiliario con dos aristas: el inminente acuerdo gobierno-patronal bancaria sobre las medidas para suavizar el impacto que está teniendo la subida del Euribor en las cuotas de las hipotecas, y luego los datos de compraventa que empiezan a mostrar señales de enfriamiento precisamente por la subida de tipos. Estamos trabajando intensamente con las entidades financieras y yo espero que en las próximas horas lleguemos a un acuerdo con el fin de que podamos adoptar este paquete de medidas en el próximo Consejo de Ministros el martes próximo. Tras casi 2 meses de negociación, el Gobierno y la banca están a punto de acordar un conjunto de medidas con las que quieren aliviar el impacto que está teniendo ya y que tendrán los próximos meses la subida de los tipos de interés en las cuotas hipotecarias de las familias, especialmente de aquellas más vulnerables. El Euribor lleva subiendo desde enero y les hemos contado aquí en este programa cómo esto está abriendo un boquete enorme en las cuentas de muchas familias que ven como su factura hipotecaria se incrementa en 100 o hasta en 200 o incluso 300 euros cada mes. Además, en un contexto en el que sube la inflación y que por lo tanto los ingresos ya no dan más de sí. Esto es lo que ha llevado al Gobierno y a las patronales bancarias a negociar un conjunto de medidas que están a punto de aprobar para aliviar el impacto que está teniendo esta subida del Euribor. A falta de conocer el acuerdo y la concreción final del documento que presentarán, dos son los paquetes de medidas que hay sobre la mesa. Por una parte, ampliar el ámbito y reforzar las medidas de alivio del Código de Buenas Prácticas para las familias más vulnerables y, por otra parte, adoptar también un conjunto de medidas para aquellas familias de clase media que puedan estar en riesgo de vulnerabilidad debido a la subida acelerada de los tipos de interés. El primer conjunto de medidas va dirigido a los más vulnerables. Ya existe un código de buenas prácticas que las entidades aplican a estos colectivos. Es un código que lleva una década vigente y que considera vulnerable a las familias que no superan los 24.000 euros de ingresos al año, que han sufrido una alteración de su situación económica en los últimos 4 años y que tienen que dedicar más del 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca. Estos son los criterios que hay ahora y son los criterios que se quieren suavizar para que el número de familias que se benefician de este código aumente. ¿Qué establece el código? Pues que los bancos, antes de pedir el embargo de una vivienda por impago, tienen que ofrecer al cliente una reestructuración de la deuda con carencias, limitando el tipo de interés durante ese periodo de carencias y ampliando los plazos. El segundo conjunto de medidas es para familias que no cumplen con los criterios para ser consideradas vulnerables, pero que sufren el impacto de la subida del Euribor. Hay cuotas que se han incrementado un 20%. Otras un 30%, hasta un 40 o 50% en algunos casos. Y se perfila que a estos colectivos se les puedan ofrecer también algunas medidas desde los bancos para aliviar el impacto que tiene esa subida. Sobre la mesa se planteó inicialmente la opción de que hubiera moratorias en el pago de las cuotas. Luego incluso se ha puesto la posibilidad de aplazamientos de hasta 1 año en el cobro de las hipotecas. Pero la negociación de estas medidas no está siendo fácil y es que su aplicación evidentemente beneficia a los que tienen el problema de pagar las hipotecas, pero perjudica las cuentas de las entidades financieras, porque por cada cliente que se acoja a estas medidas, las entidades tienen que aumentar sus provisiones, tienen que pasar a considerar ese cliente como moroso. Eso a priori, con una tasa de morosidad inferior al 4% en España, no tiene por qué suponer un gran problema en su conjunto, pero sí que obliga a provisionar, que no es otra cosa que guardarse dinero por si finalmente hay un impago. Y eso termina impactando en las ratios de solvencia, en las ratios de capital de los bancos y, por tanto, termina impactando en la valoración que tienen las entidades. Es por eso por lo que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lleva días pidiendo que las medidas que se negocian para ayudar a los hipotecados en problemas sean muy, muy selectivas. Ahí hay una dificultad intrínseca en la definición del colectivo, que, por supuesto, desde el punto de vista del objetivo de política económica es lo fundamental, identificarlo bien para precisamente reducir sus elementos de vulnerabilidad. Si logramos definir eso adecuadamente, pues al mismo tiempo creo que minimizaremos también los riesgos desde la perspectiva de la estabilidad financiera.
Y todo esto sabiendo que el Euribor seguirá encareciéndose con fuerza en los próximos meses, especialmente en las hipotecas cuya cuota se renueve en base a los datos de los meses de noviembre, de diciembre y también algo, aunque puede que sea inferior el impacto, durante los primeros meses del año que viene. Pablo Anzola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque aunque el indicador lleva unas semanas más o menos estable, en el entorno del 2,8%, estos niveles están muy por encima del menos 0,5% de hace justo un año. Sí, el Euribor se ha estabilizado en los últimos días. El dato diario lleva 2 semanas en el 2,8%, que es una cifra mayor que la de octubre, pero que supone que ha dejado de subir. En todo caso, la media mensual roza el 2,8% cuando hace un año el Euribor estaba en el menos 0,5%. Esto supone que la cuota mensual subirá casi 300 euros este mes en el caso de una hipoteca media. Esta subida además será similar en el mes de diciembre, aunque el Euribor se estanque. Esta subida del Euribor está teniendo efectos ya sobre la actividad inmobiliaria, evidentemente en el precio, porque la financiación para comprar una casa es más cara, pero también está acelerando operaciones de familias que intentan cerrar cuanto antes sus compraventas para que las subidas de los tipos de interés les afecten lo menos posible. Pero en todo caso, se están empezando a notar señales de cierto enfriamiento en las cifras de compraventa de viviendas. Carlos Sevilla, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en septiembre se registraron 57.300 transacciones, es un 6,9% más que en el mismo mes del año pasado y el mejor dato para un mes de septiembre desde el año 2007. Sin embargo, como decías, el crecimiento de las compraventas se está empezando a ralentizar porque esa subida interanual de septiembre es 8 puntos porcentuales más baja que la de agosto, cuando rozó el 15%. Francisco Iñareta es el portavoz de Idealista. Los datos ya están mostrando que hay un enfriamiento en las compraventas, que es una realidad, con un incremento interanual de un solo dígito, pero sin movimientos entre meses. Habrá que esperar hasta la próxima estadística, que se referirá al mes de octubre, pues para comprobar el alcance real del encarecimiento de la financiación, y es previsible que tenga un impacto más relevante que el que se ha registrado hasta el momento. En septiembre la compraventa de vivienda nueva bajó casi un 8% en comparación con el año pasado, mientras que la de segunda mano subió algo más de un 10%. Por comunidades, donde más aumentaron las operaciones fueron Canarias, un 35%, Extremadura un 27% y Aragón, más de un 15%. En lo que llevamos de año, Jordi, la venta de pisos acumula una subida del 18% interanual. Vamos a analizarlo con María Matos, que es directora de estudios de Fotocasa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Más de 57.000 operaciones de compraventa en el mes de septiembre, pese a las subidas de tipos. ¿Qué explica este mantenimiento de estos niveles tan altos de compraventa? Exactamente, ya habríamos pasado por 2 subidas de tipos ejecutadas, pero hay que tener en cuenta que los bancos se toman el tipo de interés de 2 meses antes, es decir, el Euribor aún no estaba cercano al 2%. Por eso lo que estamos viendo es esa cifra tan alta de operaciones cerradas en septiembre, lo que supone que además está siendo el mejor año de los últimos 15 años, solo superado por ese boom de la burbuja inmobiliaria que tuvimos en el 2007. Lo que está viendo es un aceleramiento de la compra de vivienda porque los ciudadanos aún no están notando realmente las subidas de tipos tan fuertes. Ahora mismo el Euribor sí que ya alcanza un 2,8%, eso ya empieza a hacer daño en los bolsillos, pero hasta ahora diríamos que septiembre es un poco la fecha límite porque aún no empiezan a notarlo los ciudadanos y al revés, lo que estamos viendo es que hay como una especie de avalancha de ciudadanos que siguen yendo a las entidades bancarias a preguntar si se pueden permitir en estos momentos comprar o no esa vivienda por las condiciones crediticias. Lo que me está diciendo, por lo tanto, es que ese boom de septiembre debería acabarse en octubre o en noviembre porque se notará más el efecto de la subida de tipos por el hecho de que los bancos ya la tendrán más incorporada y porque ese boom de gente, esa avalancha de gente que intenta acelerar las operaciones también tendrá un fin. Totalmente. Lo que tenemos ahora es un porcentaje interanual más alto en comparación con septiembre del año 2021, que ya es un gran logro y eso supone que este 2022 ha sido o va a ser, estamos a 25.000 operaciones de superar los datos de la época dorada que llamamos al año 2021, ¿no? Pues este 2022, a pesar de que haya cambiado este ciclo de política monetaria, va a ser otro año dorado y va a superar al 2021.
Y el contexto de inflación en el que estamos, que obliga a las familias a destinar más parte de sus ingresos a pagar los alimentos, la gasolina, los viajes, los que viajan, a pagarlo todo porque todo está más caro, todo esto nos reduce el margen que tienen los hogares para comprar una casa, porque lo que estamos viendo con estos números es que parece que ese margen sigue existiendo. Claro que sí, y según nuestros estudios ya hay un 60% de estos compradores que se han visto afectados por estas cuestiones de subida de tipos, de tensiones inflacionistas. El 24% de estos compradores han tenido directamente que paralizar sus operaciones y tener que dejar, ¿por qué no decirlo?, su sueño de cambiar de casa, de comprarse una nueva vivienda a un lado y tener que esperar pues a que pase esta recesión técnica, ¿no?, que llamamos de trimestres consecutivos a la baja, y dejar que se disipe un poco la incertidumbre para ponerse manos a la obra a volver a comprar. Pero es cierto que hay ya muchas familias, nosotros ya cuantificamos el 24%, que se han visto obligadas a tener que paralizar esa operación porque evidentemente ya no les dan los números, ¿no? En los datos del INE se ve, sobre todo en el dato interanual, de comparación interanual, un comportamiento diferenciado entre vivienda nueva que baja en comparación con el año anterior y vivienda usada que se sigue comprando más. ¿Eso es por falta de oferta de vivienda nueva o hay otros factores detrás? Totalmente. La vivienda nueva, además de que siempre ha tenido una escasez en el mercado, ¿no? Se produce muy poca vivienda para la demanda que hay en estos momentos, y es que hay que sumarle otro elemento, que es el estallido de la guerra en Ucrania, que ha afectado a todo ese coste de los materiales, a la producción, a la logística, y entonces esto indica que pues se mueva más o sea más dinámico el mercado de segunda mano o de reposición que el de obra nueva, porque hay mucha escasez de oferta, y en este mercado sí que los precios continúan al alza ya desde hace varios años. Ya para terminar, con este contexto, con alta inflación, con unas subidas de tipos que en los próximos meses hemos dicho que van a frenar algo el volumen de actividad del mercado inmobiliario. ¿Todo esto a precios cómo afecta? ¿Puede derivar en una bajada de precios o no? Pues desde Fotocasa estimamos que en España ya estamos en un 30% por debajo del precio máximo que alcanzamos durante el boom del 2007-2008, aunque los ciudadanos de a pie de calle, en su percepción, sea que los precios están altísimos. Lo cierto es que como tenemos una gran demanda latente, es decir, aunque haya una parte de la demanda que se haya retirado del mercado y que quiera esperar, todavía va a ejercer mucha presión también sobre la diferencia o el gran desequilibrio que hay entre oferta y demanda en este mercado. Por lo tanto, aunque baje la demanda, nunca va a ser suficiente para que pueda estabilizarse con la oferta y que podamos llegar a ver bajadas de precios que realmente podamos notar en el bolsillo, ¿no? Pues María Matos, directora de estudios de Fotocasa, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias a vosotros, un saludo. Pues veremos el impacto que tienen estas subidas de tipos de interés sobre el mercado inmobiliario en los próximos meses. De momento las compraventas se enfrían algo, pero siguen en niveles altísimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.